Bueno, en el día de hoy vamos a ver leucocitos. Vamos a comentar un poco las características de los leucocitos, los distintos leucocitos que hay, su génesis, la función que tienen. Y una vez visto esto, la clase siguiente con Guillermo van a ver el sistema inmune, los dos tipos de inmunidad que tenemos, ¿sí? ¿Los leucocitos qué son? Si tenemos que decir el nombre más común, más conocido. ¿Los glóbulos blancos? Exactamente, son los glóbulos blancos, son los que, ¿se acuerdan cuando tomamos una muestra de sangre con anticoagulante, la centrifugamos? Son los que están arriba de lo que, digamos, son las células rojas, están arriba y están en un porcentaje muy bajito. Son los glóbulos blancos. También están las plaquetas ahí. Bueno, el cuerpo, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a microorganismos y toxinas, como son las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus, internamente células que se están transformando, y también a toxinas. Y tenemos la capacidad de resistir a todas estas noxas, a todas estas amenazas, ¿sí? A través de la inmunidad. Tenemos un sistema que es el sistema linfático, que está compuesto por células, tejidos y órganos que se encargan de la vigilancia de las superficies corporales y los compartimentos internos para combatir estas noxas, estas amenazas que son externas o internas. ¿Se acuerdan que el sistema linfático también nos ayudaba a qué? A retirar qué? Que lo vimos en la clase El número líquido, 1. no sé bien cómo explicarlo con las palabras exactas, pero el líquido que pasaba como de más al intersticio, ¿no? Lo volvía a las arterias. Perfecto, cuando hay un pequeño desbalance entre la filtración y la reabsorción, que es normal, ese líquido excedente que queda en el intracelular, perdón, en el espacio intercelular, se lo lleva el sistema linfático, ¿sí? Que es el equilibrio este de Starling. Bien, muy bien. Bueno, los leucocitos los podemos dividir en dos grandes grupos, en grupo mieloide y grupo linfoide. El grupo mieloide están los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, y el grupo linfoide son los linfocitos T y los B, y los natural killer. Pero también podemos hacer una división en base a si tienen gránulos que expulsan o no, ¿sí? Grupo linfoide y grupo mieloide es según como las dos grandes ramas que se producen en la génesis de los elementos de la sangre, ¿no? Vieron que estaba eh, el linaje para los glóbulos rojos, el linaje para el grupo mieloide y el linaje para el grupo linfoide. Y después, estos mismos los podemos dividir según si tienen granulocitos o no. Entonces, dentro de los granulocitos tenemos los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Fíjense que se ve en el dibujito que tienen estos gránulos. Estos también se los llaman polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque fíjense la palabra, polimorfonucleares. Sus núcleos tienen formas distintas, ¿sí? Y después están los granulocitos, agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos, ¿sí? No tienen gránulos y se los agrupa en linfocitos y monocitos. Estos monocitos son los que se transforman en macrófagos cuando están en los tejidos. En sangre se llaman monocitos. La concentración de leucocitos en sangre es de 7000 por milímetro cúbico, el porcentaje que tenemos es de neutrófilos, aproximadamente, según el laboratorio, 62%, de eosinófilos 2,3%, de basófilos 0,4%, monocitos 5,3% y linfocitos del 30%. Fíjense que lo que les comentaba hoy en la génesis, las células de la sangre, ¿dónde se producen en un adulto? ¿Cuál es el órgano hematopoyético por excelencia en el adulto? ¿Dónde queda?
¿Cómo? Médula ósea. Médula ósea, exactamente. En la médula ósea, ¿se acuerdan que teníamos estas células que tienen la potencialidad de dar diferentes linajes? Que estaban, estos que dan eh, es una célula que puede dar cualquiera de los linajes, pero una vez que se compromete en uno, no tiene vuelta atrás. Y teníamos estas que son células formadoras de colonias esplénicas, que se dividen en eritrocitos para dar eritrocitos o para dar mielocitos, o pueden diferenciarse en células precursoras de linfocitos, ¿sí? Quedan los linfocitos T y los linfocitos B. Con respecto a los mielocitos, estos se diferencian en granulocitos o monocitos, y también se pueden diferenciar en megacariocitos, que son, cuando se fragmentan, son las plaquetas, que están relacionadas en lo que es la coagulación, ¿sí? Por eso entonces los leucocitos los dividimos en mielocitos y en linfocitos. Si tenemos que hablar el tiempo, el ciclo de vida que tienen los leucocitos, eh, digamos que es aún más corto de lo que es la vida que tienen los glóbulos rojos, ¿sí? Por eso está constantemente la médula ósea produciendo estas células de la sangre. Los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, una vez que se forman en la médula ósea, están en sangre unas 4 a 8 horas. Y luego pasan a los tejidos cuando se los necesita y pueden permanecer de 4 a 5 días. Ahora, los monocitos están de 10 a 10 horas en la sangre y cuando se los necesita por distintas señales que dicen, bueno, tenés que entrar a cumplir tu función, que es fagocitar, sale del vaso sanguíneo al tejido y para cumplir su función de fagocitar, que ahora lo vamos a ver, se convierte en macrófago tisular. Los macrófagos están en los tejidos y como monocito está en los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Y después los linfocitos, si bien se forman en la médula ósea, son inmaduros y tienen que ir a distintos, esto lo vamos a ver la clase que viene, tienen que ir a distintos órganos linfoides para de alguna forma educarlos, diciéndole, dándole las instrucciones, diciéndole que estas células forman parte del organismo y no las tenés que atacar, y todo lo que no tenga estas características tiene que ser atacado. Esa educación se da en los órganos linfoides, ¿sí? Una vez que se da esa diferenciación, pasan a la sangre y en la sangre pueden estar semanas y meses hasta que se los necesita. Y de ahí, cuando se los necesita, pasan a los tejidos. Y de los tejidos van de nuevo por la linfa al sistema linfático, ¿sí? Están todo el tiempo patrullando, van de sistema linfático a la sangre y sangre a los tejidos cuando se los necesita. Y bueno, y las plaquetas se sustituyen cada 10 días. A diario se forman unas 30.000 plaquetas por milímetro cúbico y tienen un valor normal de entre 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Todos los leucocitos, ¿vieron los que les comenté? Están en la sangre y cuando se los necesita van al tejido. ¿Y eso cómo lo hacen? Por un mecanismo que se llama diapédesis. Escucho bien yo. ¿Se escucha mal? Yo no estoy viendo el chat. Profe, yo escucho bien, la verdad. No sé. Bien. Sí, porque no puedo ver el chat. Bueno, cualquier cosa me... Debe tener problemas de Porque un internet. compañero preguntó si se cortaba al solo o si a los demás también, y no, los demás ok. pusieron como que no. Está bien, está bien, está bien. Bueno, cualquier cosa me frenan, me avisan. Bueno, los leucocitos entonces, para ir a los tejidos, tienen que salir del vaso sanguíneo. ¿Y cómo lo hacen? Primero porque tienen señales que son sustancias quimiotácticas. O sea, quimio es de sustancia y táctica es de
que los atraen a ese lugar, ¿sí? Y esas sustancias, ¿qué hacen? Que esto, que son las células endoteliales, ¿sí? Que son las que cubren el vaso sanguíneo, generen unas proteínas, produzcan unas proteínas que lo que hacen es como pegarlo al leucocito. Entonces, a medida que lo vamos a ver en detalle más adelante, a medida que lo van pegando, es como que su velocidad se va como enlenteciendo y queda marginado, digamos. Y una vez que se detiene, digamos, su flujo, pasa entre medio de los poros que hay entre las células endoteliales, ¿sí? Eso es la diapédesis. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero lo importante de esto es que esto que yo les comenté que pasa al tejido es gracias a estas sustancias quimiotácticas, ¿sí? Que por qué se producen los tejidos que tienen un proceso inflamatorio, ¿sí? Liberan estas sustancias y hacen que todas las células que se necesitan para que vayan a ese sitio puedan pasar de la circulación al tejido, ¿sí? Fíjense que no solamente las células endoteliales producen estas proteínas para que como que enlentezcan a los glóbulos blancos, sino que además para que puedan pasar entre medio de estas células endoteliales, lo que hacen es agrandarse los poros. ¿Y eso cómo es? ¿Se acuerdan las moléculas de adhesión entre células de ART1 y ART2? Bueno, hay algunas de esas moléculas que se rompen, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya más espacio entre célula y célula. Y ahí es como la compuerta para que pase el glóbulo blanco. Entonces, de los leucocitos, hay dos leucocitos que tienen una función muy importante en lo que es fagocitosis. Es decir, ante un agente extraño, lo fagocitan. Es decir, lo internalizan, lo destruyen y, en el caso de los macrófagos, los residuos lo liberan al extracelular. Y en el caso de los neutrófilos, una vez que lo destruyen, se produce la muerte celular del neutrófilo, ¿sí? Pero la fagocitosis tiene que tener algunas señales para que estas células digan, bueno, reconozco a este agente, tengo que destruirlo. Y son tres señales. Una es la superficie, que todas las células de nuestro cuerpo tienen superficie lisa, en cambio las células de una bacteria o alguna partícula tienen superficie rugosa. Eso es una señal que dice hay que fagocitarlo. Ausencia de una cubierta proteica protectora, vamos a ver que todas las células del organismo tienen como marcada una proteína en la superficie que indica que son células de nuestro cuerpo y que no hay que atacarlas. En cambio, una bacteria, hongo, un parásito, no tienen esas proteínas que son protectoras y por lo tanto dan la señal y son susceptibles a fagocitosis. Y por último, el marcado mediante anticuerpos, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Los anticuerpos hacen como un marcaje de bacterias o hongos, parásitos, y es como la señal para decir, bueno, hay que eliminarlo. ¿Sí? Son esas tres señales: la superficie, que es la superficie rugosa, la ausencia de cubierta proteica y el marcado mediante anticuerpos, que se llama opsonización. Los neutrófilos van circulando por la sangre y ante una señal pasan por diapédesis al tejido y ya en el tejido ya son maduros como para fagocitar, ¿sí? Y fagocitan hasta 20 bacterias. Y una vez que fagocitan, tienen muerte celular, mueren. Salen por diapédesis al tejido y ahí se convierten en macrófagos, ¿sí? Aumentan su tamaño y adquieren la capacidad de fagocitar. Y lo que tienen los macrófagos son dos cosas. Primero, que pueden fagocitar hasta 100 bacterias. Pueden fagocitar incluso partículas muy grandes.
¿Se acuerdan el reciclaje del hierro? Que los macrófagos lo que hacen es, los eritrocitos los fagocitan y el hierro lo, lo separan, digamos, de la molécula de hemoglobina, y justamente los macrófagos, ¿se acuerdan? Es un reservorio muy grande de lo que es hierro, en el sistema retículo endotelial, que lo vamos a ver ahora. También pueden fagocitar parásitos, ¿sí? Que son microorganismos grandes. Y una vez que lo digieran, pueden liberar los productos residuales de esta fagocitosis y pueden vivir muchos meses. ¿Sí? Fíjense que acá muestra la fagocitosis de una bacteria. ¿A qué les hace acordar? ¿A qué mecanismo de transporte les hace acordar la fagocitosis que vieron en ARTI1 o en ARTI2? A la endocitosis sería. Perfecto. Perfecto, sí, a la endocitosis. Fíjense que esto es un macrófago que lo que hace es generar pseudópodos, que son como extensiones de la célula, ¿sí? Y lo que terminan haciendo es rodear esta bacteria. La bacteria está marcada y lo reconoce un receptor del macrófago. La internalizan y se forma un fagosoma, ¿sí? Y ahora, una vez que está internalizada en el fagosoma, alguien tiene que destruirla. Y es justamente los lisosomas, siempre tienen enzimas proteolíticas que rompen a la bacteria. Los lisosomas se fusionan con el fagosoma, liberan las enzimas y la destruyen. Y de ahí se liberan los residuos por exocitosis. Endocitosis, exocitosis sale. También pueden actuar los peroxisomas, que los peroxisomas son como los lisosomas, pero en vez de tener enzimas proteolíticas, tienen enzimas que producen sustancias que oxidan, como el peróxido de hidrógeno o los iones hidroxilo, y tienen una capacidad muy potente en lo que es matar bacterias. ¿Sí? Entonces, principalmente la fagocitosis, vamos a relacionarlo con lo que son los neutrófilos y los macrófagos. Y esto es lo que yo le comentaba del sistema retículo endotelial o monocito fagocitario, que así es como mejor para acordárselo quién lo compone. ¿Por qué? Porque el sistema retículo endotelial en realidad está en varios tejidos y está conformado por monocitos, macrófagos móviles o fijos, que ahora vamos a ver por qué son móviles o fijos, y células endoteliales especializadas. ¿Sí? Em, este grupo de células van a estar en varios tejidos y según en donde estén van a tener distinto nombre. Por ejemplo, en la piel y en los tejidos, los macrófagos de este sistema se llaman histiocitos. Después también tenemos en los ganglios linfáticos este tipo de sistema. Pulmones, tenemos los macrófagos alveolares. En el hígado, los macrófagos se llaman células de Kupffer. También tenemos en el vaso y en la médula ósea. ¿Sí? Recuerden, los monocitos siempre están en los vasos sanguíneos. Cuando pasan al tejido son macrófagos tisulares y esos macrófagos pueden ser fijos o móviles. ¿Por qué? Porque en realidad cuando, digamos, está todo sin ninguna amenaza, el macrófago está inmóvil, está fijo. Pero cuando aparece una señal, se liberan sustancias inflamatorias, el macrófago deja de ser inmóvil y se puede mover una cierta distancia para fagocitar justamente a, por ejemplo, una bacteria, un microorganismo. Bueno, entonces en la inflamación vamos a ver que tanto los neutrófilos como los macrófagos tienen una función muy importante. Cuando un tejido se lesiona, que puede ser o por un traumatismo, o por un microorganismo, o por una toxina, ese tejido libera sustancias, que son sustancias quimiotácticas, ¿sí? Que son la señal que avisa que tienen que venir a eliminar esa noxa. Y pueden ser toxinas, productos degenerativos de los tejidos inflamados, productos del sistema de complemento que lo vamos a ver la clase que viene,
productos de la cascada de coagulación, histaminas, serotoninas, prostaglandinas, citoquinas. Todas esas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, hacen que se llame digamos, a las células encargadas de eliminar a la noxa. Y por otro lado, desencadena una serie de procesos que hacen que se margine, se localice la infección en esa zona y que no se disemine, ¿sí? O sea, la lesión produce todas estas sustancias y estas sustancias generan un montón de cambios en los tejidos vecinos, ¿sí? Y estos cambios son la vasodilatación, ¿sí? La vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo a la zona, la permeabilidad capilar, que era lo que yo les comentaba, que los poros de las células endoteliales, entre las células endoteliales se agrandan, la coagulación del líquido intersticial por el fibrinógeno, esto lo que hace que al coagularse se quede la infección en ese lugar y no se disemine. La migración celular, que es lo que yo les decía, que vengan otras células a atacar a la noxa, y la tumefacción de las células. Esto es a nivel microscópico. A nivel macroscópico se observa rubor, calor, tumor y dolor, que es la tetrada de Celso. ¿Sí? Esto era lo que yo les comentaba, que los glóbulos blancos van por el sistema, por el vaso sanguíneo, y cuando hay una liberación, por un tejido inflamado, hay liberación de sustancias quimiotácticas, ¿qué hacen? Que por un lado las células endoteliales expresen proteínas que se llaman selectinas y también proteínas ICAM, que son moléculas de adhesión intracelular, que lo que hacen básicamente es detener a los glóbulos blancos. En este caso es un neutrófilo. Entonces va deteniendo su marcha, va rodando, porque es como que se va como, digamos, pegando a la pared del vaso sanguíneo, y finalmente se produce la diapédesis. ¿Por qué? Porque entre las células endoteliales se abre los poros y pasa. Y ahí se produce la migración. ¿Sí? Esto es así en los monocitos, en los neutrófilos, en los eosinófilos, basófilos, los linfocitos. Es así, cómo pasan del vaso sanguíneo al tejido. Entonces, ¿cómo es la respuesta de los macrófagos y los neutrófilos a la inflamación? Bueno, en principio, cuando por ejemplo supongamos nos cortamos, ¿no? O nos pinchamos con una aguja y entran obviamente van a entrar microorganismos, porque la barrera nuestra es la barrera de la piel. Si se rompe, ¿sí? Entran microorganismos. Entonces ahí, debajo de la piel, el tejido que tenemos, vamos a tener macrófagos que están fijos, ¿sí? Pero vieron que ahí dijimos que cuando hay una lesión, se producen sustancias quimiotácticas, ¿sí? Entonces, esa señal va a hacer que los macrófagos que están ahí en el tejido subyacente empiecen a fagocitar. Esa es la primera línea de defensa y ocurre enseguida. Ahora, la segunda línea de defensa es que aumenta la llegada de neutrófilos a la zona, ¿sí? Los neutrófilos son estos violetitas. Y van a pasar por diapédesis al tejido, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que los neutrófilos ya están listos para fagocitar? Entonces ingresan y fagocitan. Y se produce neutrofilia, es decir, aumenta como 5 veces la cantidad de neutrófilos en sangre. La tercera línea de defensa ante una inflamación es la llegada de los monocitos, ¿sí? Pero los monocitos están en el vaso sanguíneo. Cuando pasan al tejido, se transforman en macrófagos, aumentan su tamaño y adquieren la capacidad de fagocitar. Pero obviamente esto lleva un tiempo.
O sea, pasan como aproximadamente 8 horas entre que se transforma de monocito a macrófago. Y ahí, una vez que es macrófago, puede fagocitar. Y la cuarta línea es como una retroalimentación positiva, es decir, hay mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Pero ¿qué pasa? Esto se producen, pero tardan de 3 a 4 días en salir a la médula. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando tengo una inflamación, voy a tener 4 líneas. En principio van a estar los macrófagos ahí tisulares en los tejidos subyacentes. Después van a llegar los neutrófilos. La tercera línea es la segunda invasión de macrófagos. Y la cuarta es la mayor producción de granulocitos y monocitos. El control de la respuesta de estos macrófagos es justamente por sustancias que producen los mismos macrófagos activados y las células endoteliales y fibroblastos. Todo esto hace que le mande la señal a la médula ósea, ¿para qué? Para que produzca más monocitos y más granulocitos, ¿sí? Que es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 2, factor estimulante de monocitos y granulocitos, factor estimulante de granulocitos, factor estimulante de monocitos, ¿sí? Son todas señales que se mandan para esta retroalimentación positiva. O sea que por un lado están las sustancias quimiotácticas que producen los tejidos inflamados, que llaman a que vengan, a que actúen los macrófagos del tejido, a que después vengan los neutrófilos, a que después vengan más macrófagos, ¿sí? Y después, por otro lado, hay sustancias que producen los macrófagos activados para decir que la médula ósea produzca más monocitos y más granulocitos, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Bueno, entonces las manifestaciones clínicas de la inflamación son la tetra de Celso, que era la tumefacción, el rubor, el calor, la neutrofilia, ¿sí? Aumenta la cantidad de neutrófilos. La formación de pus, ¿sí? Que la formación de pus es, en realidad, una mezcla de células muertas, de macrófagos muertos, de neutrófilos muertos, de tejido necrótico. Y si esta inflamación aguda no se remite, vamos a tener una inflamación crónica. Y todo el tiempo se van a estar produciendo células para matar esa noxa. Bueno, ya vimos a los neutrófilos y a los macrófagos. Los eosinófilos, ¿se acuerdan que son un tipo de granulocito? Son el 2% de todos los leucocitos del cuerpo y son fagocitos débiles. Más que fagocitar, lo que hacen es, están relacionados en dos funciones. Una es las infecciones parasitarias, que en vez de fagocitar lo que hacen es liberar sustancias que matan a muchos parásitos, por ejemplo, el parásito de la triquinosis que está en el músculo, eh, puede liberar sustancias que lo maten al parásito, a las larvas. Y por otro lado, está relacionado en lo que son las reacciones alérgicas, ¿sí? Se acumulan los tejidos en que se producen reacciones alérgicas. Y la función más que nada es evitar la diseminación excesiva del proceso inflamatorio, ¿sí? O sea, los eosinófilos también están por sangre y cuando se requiere, ante señales, pueden ingresar al tejido y pueden tener función en infecciones parasitarias o en reacciones alérgicas, ¿sí? En lo que es las reacciones alérgicas, la sustancia que llama a que el eosinófilo pase el tejido es un factor quimiotáctico de eosinófilos que lo producen los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Que los vamos a ver en la siguiente diapo.
Em, Bien, los eosinófilos aparecen en tejidos peribronquiales de los pulmones, por ejemplo, en las personas que tienen asma, o también en la piel, en el tejido subcutáneo de la piel, dando las reacciones típicas de alergia en la piel, ¿no? Las manifestaciones en la piel. Bien, los basófilos son como los mastocitos, pero los basófilos están en sangre y los mastocitos están en los tejidos, ¿sí? Están en las reacciones alérgicas, ¿sí? Producen un montón de sustancias inflamatorias como la heparina, histamina, bradicidina, serotonina, enzimas de lisosomas, y su función está supeditada a la unión de un anticuerpo, que es el anticuerpo, la inmunoglobulina E, que lo que hace es unirse y una vez que se une a los basófilos, estos liberan sus gránulos con todas estas sustancias, ¿sí? Y estas sustancias, a su vez, hacen que se desencadenen las manifestaciones alérgicas en los tejidos locales. Entonces, como resumen, tenemos los neutrófilos. El principal objetivo son las bacterias y los hongos. Los eosinófilos están más relacionados en modular la respuesta alérgica, inflamatoria y en los macroparásitos, mientras que los basófilos liberan histaminas para la respuesta inflamatoria. Y los monocitos, como les decía, están en el torrente sanguíneo y cuando pasan a los tejidos se diferencian a macrófagos, ¿sí? Tanto los neutrófilos como los macrófagos tienen la principal función en la fagocitosis. Y vamos a ver que los macrófagos son como la célula que conecta, digamos, la inmunidad innata, que es la primera barrera, lo que yo les comentaba, de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque los macrófagos, una vez que fagocitan, le exponen pedacitos de ese microorganismo a los linfocitos del organismo para que lo reconozcan y puedan generar anticuerpos y células de memoria. ¿Sí? Que eso lo van a ver en la clase que viene. ¿Sí? ¿Ven? Esto era lo que yo les decía, la respuesta inmunitaria la podemos dividir entre innata y adaptativa. Que la dividamos así no significa que sea tan lineal, ¿no? En realidad, la primera línea de defensa es las barreras epiteliales, lo que yo le decía, la piel, si yo me corto, ahí van a ingresar, la piel ya deja de ser una barrera y van a ingresar microorganismos, ¿sí? Y ahí van a estar en los tejidos sí, subendoteliales, van a estar macrófagos y neutrófilos, ¿para qué? Para fagocitar. También tenemos en la respuesta innata, tenemos el sistema de complemento, que lo vamos a ver la clase que viene, y las células natural killer, que están relacionadas en eliminar tanto virus como células tumorales, por ejemplo. Y si estas barreras no fueron suficientes, ahí actúa la inmunidad adaptativa, ¿sí? Pero muchas veces van como en simultáneo, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo le decía, los macrófagos, estos microorganismos los fagocitaron, pero a la vez lo que hacen es presentar pedacitos de ese microorganismo a los linfocitos. ¿Para qué? Para que generen anticuerpos y células de memoria para tener una reserva que en el caso de que vuelva a aparecer este microorganismo, ya directamente actúan estos compuestos, ¿sí? Eso es a grandes rasgos cómo es la respuesta inmunitaria. Lo que nosotros nos focalizamos hoy fue, bueno, obviamente los eosinófilos y los basófilos también, que tienen su función. Nos focalizamos mucho en lo que es la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos. Bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Este tema dentro de todo es bastante fácil.
Profe, Sí, a mí no me quedó muy claro la diferencia entre inmunidad innata y adaptativa. ¿Podría repetirlo? sí. La inmunidad innata es la primer barrera, digamos, es inespecífica, no tiene memoria. Las principales estrategias son, primero, las barreras de la piel, de los epitelios. Ya te digo, la piel, el epitelio de recubrimiento de lo que es el sistema digestivo, del sistema respiratorio, son todas barreras de que no pueden pasar microorganismos, ¿sí? Es inespecífico porque evita que pase cualquier microorganismo, por ejemplo. Por eso vieron que la gente que tiene quemaduras tan graves en realidad muere por infecciones, no por la quemadura, porque se rompe la barrera de la piel. También muere deshidratada. Pero bueno, es como un ejemplo de que por qué es tan importante la barrera. Em, y obviamente, si se rompe esta barrera, tenemos a los fagocitos, ¿sí? Que atacan estos microorganismos. También están las células natural killer y las de complemento. Ahora, eso no tiene memoria, es solamente como una resolución rápida a la amenaza. Ahora, ¿quién es el que, digamos, tiene la conexión entre lo que es la respuesta innata, que es la rápida, y la adaptativa, que es a largo plazo? Son los macrófagos. ¿Por qué? Porque no solamente destruyen a la bacteria, sino que lo que hacen es presentar digamos, un fragmento de ese microorganismo, de esa bacteria, a los linfocitos. ¿Para qué? Para que estos linfocitos se diferencien en células de memoria, ¿sí? Y hagan también anticuerpos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que la inmunidad innata es específica contra ese microorganismo que les presentó el macrófago, va a tener memoria y va a ser a largo plazo, ¿sí? Porque si de nuevo mi cuerpo se enfrenta con ese microorganismo, yo ya voy a tener células de memoria y anticuerpos que van a actuar contra ese microorganismo, ¿sí? ¿Más o menos quedó más claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Igual esto lo van a ver en detalle en la clase que viene, pero esta clase era más que nada para presentar a los linfocitos, ¿sí? Presentarles las funciones que tenían y profundizar en esta parte, ¿no? En lo que es la fagocitosis y bueno, después los eosinófilos y los basófilos. Pero la clase que viene van a ver el sistema de complemento, cómo funcionan las células natural killer, que son las que digamos, las células encargadas de eliminar virus y células malignas, o sea, o transformadas, o células que potencialmente pueden ser cancerígenas, y forman parte de la inmunidad innata, y van a ver después cómo se desarrolla la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Van a ver más esta parte. Profe, yo lo que no Sí. terminé de entender era la parte de, no me acuerdo si era sistema, como decía, retículo endotelial, algo así. ¿Puede ser? Sí, el sistema Eso también retículo lo... No, iba a preguntar si lo veíamos la clase que viene o si se podía en realidad repasar. el sistema retículo endotelial no tiene más complicación que esto. En realidad son un conjunto de estas células que son monocitos, macrófagos fijos y móviles y células endoteliales especializadas, ¿sí? Que están en todos los órganos, en distintos tejidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que van a estar como patrullando de alguna forma el ingreso o no de una anoxa, ¿sí? Por eso es lo que yo le decía que tienen nombre distinto según en el lugar donde están. Fíjense, esto en el Guyton está explicado re cortito y se reentiende. En la piel y en los tejidos subyacentes, los macrófagos se llaman histiocitos. Después también tenemos en los ganglios linfáticos, también tenemos estos macrófagos. En los pulmones tenemos macrófagos alveolares, porque ustedes piensen esto, en los pulmones.
entró un microorganismo que no quiero que entre, que pasa al tejido por debajo del epitelio, al tejido conectivo por debajo del epitelio, necesito eliminarlos. Entonces ahí van a haber macrófagos, ¿sí? Que van a actuar para eliminarlos. Y así en el hígado, así en el vaso y así en la médula, ¿sí? El sistema este se llama monocito fagocitario. ¿Por qué? Porque está compuesto por monocitos y macrófagos, ¿sí? Y Buenísimo, gracias. bien, y este sistema, ¿se acuerdan cuando veíamos lo del hierro? Que decíamos, el hierro se acumula en macrófagos del sistema retículo endotelial, del vaso y de la médula y del hígado. Es porque justamente vieron que los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar a eritrocitos, o sea, a otras células grandes. Entonces, lo que hacen es, ahí le sacan el hierro de la hemoglobina y ¿qué hacen? Lo almacenan. Después cuando vayan a leer lo de anemia ferropénica y metabolismo de hierro, se van a acordar de esto. La conexión que hay entre estas células y el almacenamiento de hierro. ¿Alguna pregunta más? Hola, Hola. sí, ahí esta relación que nombraste recién, ¿es por la captación del hierro en la patogenia bacteriana? Para no terminar de entender, pues está cortado. De nuevo. Sí, esto que dijiste último recién de la relación que tiene eh, con Con el la, hierro. la absorción del hierro o el almacenamiento del hierro, sí. Claro, Tiene que vieron ver con que ¿vieron cuando hablábamos del reciclaje de los eritrocitos? ¿Vieron que los eritrocitos viven 120 días, más o menos? Entonces, cuando ya están senescentes, cuando ya no sirven más, los macrófagos, ¿sí? De estas distintas zonas, lo que hacen es, los fagocitan y el contenido, vieron que los eritrocitos lo que más tienen es hemoglobina, y la hemoglobina que tiene hierro. Y el hierro, ¿se acuerdan que no se puede eliminar? El hierro en realidad queda como, los niveles de hierro en la sangre quedan como controlados por el depósito y la absorción, ¿no? Entonces, una vez que se le saca el hierro a los eritrocitos, quedan los macrófagos, ese hierro. Y principalmente son los macrófagos del hígado, del vaso, en la médula ósea. Esos son todos lugares donde se almacena el hierro, en los macrófagos. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, sí, pensé que hablaba de otra, sí, sí, pensé que hablaba de otra cosa. Bien, buenísimo. A ver. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, eh, nos vemos. No, la semana que viene no, porque no hay teoría, es Semana Santa y no vamos a tener teoría. La otra sería. Profe, una consulta. Ujú. ¿Sabes cómo se van a manejar con las faltas ahora que los seminarios van a ser virtuales por este cuatrimestre? Por este cuatrimestre no van a ser con falta y el segundo cuatrimestre probablemente sí, porque vamos a poder usar toda la franja horaria en teoría. Para Ah, que tenga. bueno, Ahí está. gracias. Por nada.